hagamos comentarios, hagamos preguntas. Hoy día, hermanos, es viernes 30 de agosto, viernes 30 de agosto, y el resumen en el folleto Escuela Sabática tiene este título. Por favor, confirmen si se ve o no la presentación, hermanos. A ver, vean vuestra Para pantalla. estudiar y meditar, dice hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso. Sí, se ve la presentación. Entonces, ahora es para estudiar y meditar. Vamos a hacer algunas preguntas. O la lección de Escuela Sabática hace preguntas, ¿no? Pero hace un resumen también, hermanos. Aquí en el comentario nos dicen, ¿no? Hay un libro que es Deseado a todas las gentes que amplía un poco más, hermanos, lo que hemos estudiado. Y en este libro, Deseado a todas las gentes, ahí está en los capítulos Un pueblo condenado, Cristo purifica de nuevo el templo y controversias en el libro, ¿no? Este que mencionamos, Deseado a todas las gentes, uno puede acceder a esto. En el internet se encuentra gratuitamente, hermanos. Todos los libros, ¿no? Aquí escritos por la hermana Elena G. de White, que ahí están los comentarios, ¿no? Acerca de todo lo que hemos estudiado. Y hay una porción aquí, hermanos, de sus comentarios, lo cual vamos a leer, hermanos. Dice así, el acto, hermanos, de Cristo de maldecir el árbol que con su propio poder había creado se destaca, dice. Se destaca como una amonestación, hermanos, a todas las iglesias y a todos los cristianos. ¿Qué les parece, hermanos? Entonces hemos estudiado en esta semana cómo el Señor dijo al árbol, como estaba de hambre, quería comer los higos seguramente de esa higuera, entonces estaba frondosa, daba la apariencia de tener fruto, pero no había fruto, hermanos. Y entonces el Señor dijo que nadie coma ya nunca, ¿no? Vino, se De me ese olvidó de árbol. comprar cuatro. Entonces, hermanos, pues así, ¿no? Eh, al día siguiente, pues ese árbol se secó. Y esa es una ilustración, nos dice, destaca, pues esa es una amonestación, hermanos, para todas las iglesias, empezando por el pueblo judío y también para nuestras iglesias, hermanos, y para cada uno de nosotros en forma personal, hermanos, para todo cristiano. O sea, en otras palabras, es que si damos la apariencia de ser un cristiano, pero en realidad no estamos viviendo como cristianos, hermanos, entonces, pues, al final eh, es, es hacer más mal que aquella persona que abiertamente peca, ¿no? Todavía tiene perdón aquella persona, ¿no? Que peca abiertamente que aquellos que de repente nos mostramos buenos cristianos y no practicamos las cosas de Dios. Eso sí, ya, pues no tiene perdón, hermanos. Realmente eso es terrible, ¿no? Eso es desagradable. La tibieza, ¿no? Como dice el Señor, ¿no? Preferible ser frío, dice el Señor Jesús. Lo que quiero es que sean calientes, pero que es tibio, yo les voy a vomitar de mi boca. Entonces, es esto lo que hemos estudiado, hermanos, cómo se secó ese árbol, ¿no? Por no tener frutos. Es una ilustración, hermanos, ¿no? Para hacernos despertar. ¿Qué está pasando con nuestras vidas, hermanos? ¿Qué está pasando, no? Si no hay frutos, o sea, no estamos viviendo realmente esa vida cristiana. Entonces, ¿qué habrá que hacer? Hay que orar, hermanos, hay que reconocer nuestros errores, defectos, no sé, orar, pedir, clamar a Dios, ¿no? Que transforme nuestra vida, que Él esté con nosotros, su Espíritu Santo. Bueno, entonces ahí está, hermanos, pues ese acontecimiento, pues es una amonestación para todas las iglesias y para todos los cristianos. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros, hermanos. No podemos, hermanos, pues, vivir como cristianos y no servir a otros, ¿no? Nuestra vida no debe servir a otros, ¿no? Pues ese es el fruto, ¿no? De que Cristo esté en nosotros, pues servir a otros. Pero, hermanos, pero son muchos los que no viven la vida misericordiosa y abnegada de Cristo, hermanos. Muchos aquí se comenta de que podemos estar viviendo, no, sin la misericordia de Dios, no, sin esa abnegación de nuestro Señor Jesucristo. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no entienden lo que constituye servir a Dios. ¿Qué les parece, hermanos? Así como los fariseos aparentaban ser excelentes, no hijos de Dios, pero
no entendían realmente, no sabían qué cosa es servir a Dios, ¿no? Y así nos puede estar pasando a nosotros. Planifican y estudian para agradarse a sí mismos. No vaya a ser que estemos cometiendo ese error, hermanos, planificar y estudiar solamente para agradarnos nosotros, nada más, ¿no? Solo obran, dice, con respecto al yo, solamente para el yo, y para los demás no nos olvidamos, ¿no? Eh, para ellos, dice, el tiempo solo tiene valor en la medida que les permite juntar para sí. ¿Qué les parece, hermanos? Así será nuestra vida como cristianos, que solamente los beneficios sean para nosotros, ¿no? El tiempo que usamos para beneficiarnos. Así será. Entonces, hermanos, no seamos como ese árbol, pues al final, hermanos, nos vamos a secar como ese árbol. Este es su objetivo, dicen todos los asuntos de la vida, solamente el yo. No obran para otros, sino para sí mismos, dice, ¿no? Dios los creó para vivir en un mundo donde debe realizarse un servicio abnegado. Nos ha creado Dios, hermanos, para servir. El enemigo ha sembrado en este mundo, pues, eh, la autosuficiencia, el orgullo, el pensar solamente en el yo, y hermanos, pues eso ha sembrado en la cabeza de todo ser humano. Cuando nos volvemos cristianos, el Señor Jesús, el Espíritu Santo está trabajando para que nosotros no seamos transformados. Ya no pensemos en nosotros, sino en los demás, en servir, ¿no? En primer lugar a nuestro Dios y a nuestro prójimo. El Señor Jesús dijo eso, ¿no? Como ser humano. Yo no he venido a ser servido, sino a servir, hermanos. Así que hay que dar frutos. No somos como ese árbol, pero debemos dar frutos, hermanos. Bueno, en este caso, hermanos, hay que estar ligados, unidos a Jesús, y hemos estudiado, para automáticamente dar frutos. Si estamos separados del Señor, pues es imposible, hermanos, dar frutos naturales, ¿no? Uno de repente puede estar dando frutos, ¿no? Eh, no naturales, ¿no? Artificiosos, diríamos, ¿no? Dice, los designó para ayudar a sus semejantes de toda manera posible. Entonces estamos para ayudar, hermanos, a nuestros semejantes de todas las maneras posibles, hermanos. Pero, hermanos, el yo es tan enorme que no pueden ver otra cosa, dice, ¿no? No están en contacto con la humanidad, dice, ¿no? Es un llamado de atención, ¿no? Para todos. Los que así viven para el yo son como la higuera que tenía mucha apariencia, pero no llevaba fruto, hermanos. Y continúa aquí, hermanos, el comentario. Dice, observan las formas del culto, pero sin arrepentimiento ni fe, así como los fariseos, ¿no? Observaban las formas del culto, detallistas en todo, pero no estaban arrepentidos, no estaban en comunión con el Señor, con Dios, ni tenían esa fe. Entonces ellos lo hacían por costumbre, habían adoptado esa costumbre, pero se habían desprendido de Dios, hermanos. Entonces profesaban honrar la ley de Dios, pero les faltaba obediencia, hermanos, obediencia. Bueno, como dice el Señor Jesús, si me amáis, obedezca a mis mandamientos, dice, hermanos. Es triste y desagradable, hermanos, querer obedecer o hacer la obra de Dios, no, sin amor a Dios. Uno hace renegando, discutiendo, peleándose, no criticando, juzgando. Entonces, hermanos, eso es desagradable para Dios. O sea, uno lo hace por cumplir, como quien quiere ganar la salvación haciendo las cosas. Eso es imposible. Eso es incorrecto, pues, hermanos. La salvación ya está dada, es gratis. El Señor ya ha logrado la salvación, solamente aceptar a Jesús en el corazón y ya se tiene la vida eterna, la salvación. Y aún más teniendo a Jesús, hermanos, los frutos van a ser naturales. Sin mí, dice el Señor Jesús, nada podéis hacer. Mira lo que dice, sin mí, separados de mí, nada podéis hacer, nada bueno van a poder hacer, ¿no? Es como una rama, pues, ¿no? Que está desprendida del tronco. ¿Para qué sirve eso? Se seca, pues, ¿no? Ya no va a dar fruto esa rama desprendida del tronco. O sea, desprendidos de Jesús, nadie puede hacer algo bueno, hermanos. Nadie, por solamente con Jesús. Pidamos por eso
el Espíritu Santo, que es la misma presencia del Señor Jesús, para que nuestras vidas sean útiles, pues, hermanos. Como dice aquí, hermanos, mucha gente dicen muchas cosas, podemos estar diciendo, pero no haciendo, ¿no? Y eso sería terrible, ¿no? En la sentencia pronunciada, hermanos, sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominable es a sus ojos esa vana pretensión, pues, hermanos, ¿no? Declaró que quien peca abiertamente, miren, hermanos, lo que dice aquí el comentario, declaró que quien peca abiertamente, hermanos, es menos culpable, hermanos, menos culpable que quien profesa pues servir a Dios, pero no lleva fruto para su gloria. Entonces, uno estéril, pues no estéril. Entonces, eso es lo que decíamos, la tibieza, está en el Apocalipsis capítulo 3, hermanos. Justamente es el mensaje para la iglesia de la Odisea, la última iglesia dentro de las 7, así históricamente, hermanos, ya viene el Señor Jesús, pero la característica de esta última iglesia, hermanos, la Odisea, que somos, nos simboliza a nosotros, hermanos, a nosotros, es que somos tibios, dice pues ahí, ¿no? Ojalá fueses frío, mejor ser frío, o bien sería bueno ser caliente, ¿no? Pero porque son tibios voy a vomitarles de mi boca. Ustedes dicen que saben esto, saben aquello, tienen esto, que son ricos, que ven tantas cosas, a veces nos podemos estar glorificando. Pero si ustedes, Dios nos dice, ustedes son unos miserables, ciegos, pobres, desnudos, ¿no? Así nos dice el Señor a nosotros, hermanos, que estamos aquí en esta sala, a la iglesia adventista del séptimo día. Así nos simboliza, pues, no con la tibieza. Y nos dicen, compren de mí, pues, oro refinado para que realmente sean ricos. O colirio, compren, pues, para que se pongan los ojos y vean realmente, no sean ciegos. Vestiduras blancas, ¿no? Para que realmente no se vea vuestra vergüenza. Eso es lo que dice nuestro mensaje para nosotros, hermanos. Es decir, que estemos conectados con el Señor y el amor de Dios fluye a través de nosotros, hermanos, es el oro. Y también, hermanos, el Espíritu Santo que esté con nosotros, el Señor Jesús, para poder discernir y darnos cuenta, hermanos, de lo que estamos haciendo, pues. Y la justicia del Señor, que es la ropa blanca. No somos justificados por lo que hacemos, sino por lo que aceptamos a Jesús. Él es quien nos regala esa ropa blanca, es la justificación que Él hace. Nadie es justo en esta tierra, nadie ni puede justificarse tampoco. Todos somos pecadores. Es un regalo que el Señor nos alcanza porque Él, por su amor, ha dado su vida, ha pagado por nuestros pecados y entonces Él solamente, Él puede darnos la salvación. Bueno, ahí está, hermanos, el resumen aquí, tocando ese aspecto del árbol, hermanos, ¿no? Que se secó. Y aquí hay preguntas para dialogar, hermanos. Dice, reflexiona acerca del significado de la purificación del templo por parte de Cristo. Recuerdan, hermanos, que cuando fue pues a Jerusalén, justo ahí el árbol, ¿no? Que no tenía fruto, y el Señor dijo que nadie coma ya de este fruto, nunca nadie. Y en medio de ese secamiento, hermanos, antes que se seque, pues Cristo llegó a Jerusalén y hizo una limpieza, purificación del templo, porque lo habían convertido pues en una cueva de ladrones, hermanos. No vaya a ser que nuestra iglesia también esté así, no, como una cueva de ladrones, no, no. Mi casa es casa de oración, vamos a orar, a escuchar la palabra del Señor, hermanos. Ahí estar con el Señor reunidos, ¿no? Entonces purificó, pues, ¿no? Entonces, ahora viene una pregunta, hermanos. ¿Cómo podría aplicarse ese principio hoy a nuestras iglesias, hermanos? A ver, hermanos, ¿cómo podemos aplicar ese principio a nuestras iglesias? De purificar, limpiar, corregir, ¿no? Alguien pedía en su oración, si estamos por mal camino, que podamos enderezarnos, Dios mediante, hermanos, no corregirnos. De repente hasta acá nuestras vidas no están rectas, pueden estar chuecas, no sé, pero podemos corregirnos, ¿no? ¿Qué hacer ahí, hermanos, no? Es la pregunta que dice aquí, ¿cómo podría aplicarse ese principio hoy a nuestras iglesias? ¿Cómo debería ocurrir una limpieza tal, hermanos? A ver, participen ahora sí, hermanos, prenda su micro, participe, haga preguntas también y comente, hermanos. A ver, hermanos, hermanas, ¿qué hacer? Hermano, A ver, podría hermanos, ser a través de la
a través de la oración y ayuno. Ujú. Sí, pues a través de la oración y el ayuno, ¿no? Con propósito, ¿no? Eso de la oración y el ayuno también, hermanos, podemos estar haciendo, dice, ayuno y oración, y el Señor está aburrido, descontento. No puedo soportar, dice, vuestros sábados, vuestras oraciones, vuestros ayunos, todo. No puedo soportar, sí. ¿Por qué dice Dios, pues eso, no? ¿Por qué? Porque ayunamos, oramos, pero sin arreglar cuentas con nuestro prójimo. Seguimos caminando mal, no queremos ayudar en la iglesia, no queremos poner en primer lugar a Dios. Y así estamos ayunando, orando, haciendo siempre lo que nos gusta. Por cumplir nomás de repente, hermanos, ¿no? Ayunamos, oramos también, ¿no? Por eso el Señor dice, mira, hijo, ven conmigo, ven, vas a conversar conmigo. Un ayuno debe tener ese propósito, ¿no? De arrepentimiento, ¿no? Si tu pecado es negro, rojo, como el carmesí, yo lo voy a emblanquecer como blanca lana. Pero si tú no quieres, pues ya eres libre, ¿no? Pero ahí está, vas a, vas a morir, ¿no? Vas a ser condenado, ¿no? Entonces nos da a escoger, pues, ¿no? ¿Qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, eh, hermanos, eso habría que reflexionar, ¿no? Entonces, que no sea estéril también nuestros ayunos, nuestra oración que hacemos, pues, hermanos, ¿no? Si no tienes el propósito de arrepentir, arreglar cuentas, como que hacemos, hermanos, la cena del Señor, la Santa Cena, que lo llamamos, en este caso. Ahí es donde, hermanos, pues entre nosotros, entre todos, durante una semana tal vez, arreglamos cuenta entre los hermanos mismos, de repente nos hemos resentido unos con otros, por ahora, entonces ahí nos reconocemos, nos pedimos perdón unos a otros, y no solamente con los de la iglesia, hermanos, no nuestro grupo, sino también con nuestros vecinos, familiares. Hay que ir a arreglar cuentas, arreglar, pedirse perdón, todo. Y entonces así estar unificados, unidos, hermanos, pues no, ya con un espíritu humilde. Entonces ahí recién viene el Espíritu Santo, pues no. Entonces eso es, tal vez no, hermanos, como dice nuestro hermano Celso, nuestro ayuno, nuestra oración, la Santa Cena, todo esto hacer para corregirnos, pues hermanos, ¿no? Pero lo primero, hermanos, arrepentirnos, ¿no? Pedir perdón, perdonar. Muy bien, ¿alguien más quiere participar, hermanos? ¿Quiere comentar, preguntar? Habrá que hacer, hermanos, todo lo que estamos diciendo, porque si no hacemos, ya, pues, hermanos, no, no sé, que ya podría, nuestro corazón se volvería duro si no lo vamos a llevar a la práctica esto, hermanos. Hermanito, Sí, hermana, a ver, mm, la purificación del templo es un evento significativo en la vida de Jesús que se encuentra en los cuatro evangelios, ¿no? Este acto de Jesús tiene múltiples capas de significado y es rico y es en simbolismo, ¿no? Primero, es importante notar que el templo en Jerusalén era un lugar sagrado, el centro de la vida religiosa judía, donde las personas venían a adorar a Dios y ofrecer sacrificios. Sin embargo, en el tiempo de Jesús, algunos habían convertido el templo en mercado, donde se realizaban pues intercambios comerciales y negocios, ¿no? Y en muchos casos explotaban a los fieles. Jesús, al expulsar a los a mercaderes y a los cambistas, está proclamando un fuerte mensaje contra la corrupción y la profanación de lo sagrado. Él dice, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Este acto simboliza la necesidad de purificar el lugar del culto y, por extensión, nuestros corazones y vidas de cualquier cosa que nos aleje de la verdadera oración a Dios. Amén, hermanito, amén. amén, amén, hermanos. Ahí está, hermanos, pues algunos comentarios, ¿no? Acerca de la palabra del Señor que hemos estudiado esta semana. Hermanos, dice aquí, a lo largo de los evangelios, hermanos, Jesús se refiere una y otra vez, hermanos, a las escrituras.
y a cómo deben cumplirse, hermanos. Ahí está, hermanos. Una y otra vez se hace referencia, hermanos, el Señor Jesús hace referencia a las Escrituras, ¿no? Y cómo deben cumplirse también, pues. Ahora, ¿qué nos dice esto, hermanos, acerca de cuán centrales son ellas para la vida de la fe, hermanos? La palabra de Dios. Pues recuerden, hermanos, que los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas, ¿no? Y todo grupo religioso de ese tiempo en el pueblo de Dios, ellos habían incrementado, ¿no? A lo que Dios les había dado, pues hermanos, sus filosofías, sus tradiciones, desprendidos de Dios, ellos ya no andaban en los mandamientos de Dios, sino lo cambiaron con sus propios pensamientos, anulando la ley de Dios, sus tradiciones estaban en primer lugar. Entonces, ¿qué nos dice esto acerca, pues, de cuán centrales son en ellas, o sea, la palabra de Dios, ¿no? La escritura, la Biblia, ¿no? Para la vida de la fe, hermanos. ¿Cuán importante eso es, hermanos? Eso es una Hermano pregunta. Justo, Ya, hermanita, por favor, a ver la respuesta. bueno, las escrituras nos salvaguardan, ¿cierto?, acerca del engaño. Por eso es tan importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Recordar que cuando él fue tentado, cuando el enemigo quiso hacerlo caer, él siempre respondió con un escrito está. Eh, debemos recordar, ¿cierto?, que las escrituras son las que hablan de Cristo y las que dan testimonio de Él y los que nos aseguran también la vida eterna. O sea, las escrituras hablan desde etapa a etapa acerca de, del, del trabajo, de la obra de redención que hizo Jesucristo por nosotros. Entonces, debemos estar en constante conocimiento, en constante contacto con la verdad y pedir sabiduría también, porque de repente uno podría caer también en el sofisma eso de estar cambiando la palabra y cambiarla por pensamientos humanos. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, en la vida, hermanos, o sea, si nosotros reflexionamos, pensamos, hermanos, en este mundo Dios ha puesto leyes, ¿no? Algo yo he estudiado de esto, ¿no? Las leyes físicas, ¿no? Los cursos de física y matemáticas, bueno. Entonces, hermanos, hay leyes físicas como esto de la gravitación. Dios lo ha puesto, no lo ha inventado Newton o alguna otra persona. No, simplemente lo que el científico, no el físico, matemático, lo que hace simplemente es observar y ver que hay cosas que suceden y eso hay que entenderlo, describirlo con este lenguaje que es la matemática, pues hermanos, ¿no? Para sintetizar lo que realmente sucede cuando no se respeta esas leyes, pues hermanos, ¿no? A través de una función, una ecuación, bueno. Hermanos, hay leyes, pues, por ejemplo, que si tú sueltas algún objeto de alguna parte alta, cae, pues no se va a ir arriba, pues, hermanos. Una piedra, a ver, suelta, no va a irse para arriba o para un lado, otro, se cae, pues, no. Porque la tierra es como un imán que atrae, pues eso es una ley física que Dios ha puesto, los cuerpos tienen pues su atracción, la tierra según su tamaño atrae, pues no, de una determinada forma, ¿no? Y también en la luna, que no es mucha la atracción, pues, más pequeño que la tierra, entonces la piedra va a caer lentamente, ¿no? Ahí. Entonces todos los cuerpos tienen pues así, ¿no? Ha puesto leyes en todas las cosas, ¿no? Y, hermanos, cuando uno no respeta esas leyes, pues, hermanos, pues hay problemas. Por ejemplo, un carro que está yendo a toda velocidad, entonces va a frenar de un momento a otro. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Ahí está otra ley de la inercia, ¿no? Entonces los cuerpos, pues que están, los pasajeros que están en el carro van a salir volando, pues no por allí, porque frenó en seco, ¿no? Entonces son leyes que uno tiene que respetar. Oh, y hay leyes, hermanos, en la parte física, en nuestro cuerpo también hay leyes. Dios dice qué debemos comer, qué no debemos comer. A ver, nosotros pues hacemos las cosas a nuestra manera y después nos enfermamos, ¿no? Y con los golpes de la vida aprendemos, ¿no? Claro, dice, mi cuerpo es como un carro también, ¿no?
entonces no le he hecho mantenimiento y hasta acá ya está sufriendo mi cuerpo tarde o temprano, sea cualquier cuerpo que no se rige y sobre todo la iglesia no tiene esa bendición, el espíritu de profecía, ¿no? Respecto a la alimentación que nos dice qué comer, qué no comer, los 8 hábitos que debemos de tener, y a veces no lo practicamos y pues por desobedientes pues nos enfermamos, hermanos. Y entonces a veces con los golpes de la vida, sí, no, tengo que practicar esto, me falta tomar agua, me falta descansar, me falta hacer ejercicios. Entonces, hermanos, hay leyes que hay que respetar, pues hermanos, ¿no? Y la Biblia, en la vida cristiana espiritual, ahí están las leyes de Dios, los consejos. Eso no debemos de cambiarlo, pues hermanos, ¿no? No debemos cambiarlo. A veces las personas lo cambian, pues dicen, no, Cristo ha hecho, mira el vino, hay que tomar nomás, y uno se vuelve alcohólico. Y cuando el golpe viene, le tiene cirrosis, no nos llega eso, recién decimos, no, sí, realmente he hecho mal, sí, recién, ¿no? Y queremos estar sanos, y recién, Dios mío, perdóname, ayúdame, decimos pues a Dios, ¿no? Entonces, la Biblia, hermanos, es lo central. No nos guiemos por los gustos de nuestros gustos de nosotros mismos, sino por lo que está escrito, hermanos. No por lo que dicen las personas tampoco, hermanos, por más que sean eruditos de la palabra del Señor, no. Con sencillez, al que tiene intención de obedecer, tú no necesitas haber entrado ni siquiera en la escuela, hermanos. No. El Señor, si tú tienes el deseo, hermano, de obedecer, de hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo te va a hacer entender más que esos eruditos que estudian y no obedecen, pues hermanos. Así es. Entonces es el Espíritu Santo el que te hace, si es que quieres obedecer. Entonces, hermanos, es importantísimo, pues, ¿no? La palabra de Dios, como dice aquí. ¿Qué nos dice esto? Como dice aquí, ¿no? Aquí, hermanos, a lo largo de los evangelios Jesús se refiere una y otra vez a las escrituras. ¿Ah? Eso es lo que ha hecho el Señor Jesús. Llevarnos a la Biblia, a la escritura. ¿Y cómo debe cumplirse lo que dice la escritura? ¿Qué nos dice esto, pues, acerca de cuán centrales son ellas, o sea, la Biblia, para la vida, pues, de la fe, hermanos? ¿Por qué debemos, entonces, en este caso, debemos rechazar, hermanos, fervientemente todo intento de rebajar la autoridad de las escrituras, hermanos? O sea, nosotros, si alguien está cambiando algo de la Biblia, hay que rechazar eso fervientemente, hermanos, ¿no? No debemos permitir, ¿no? Eso, todo intento de rebajar con la autoridad de las escrituras, ¿no? Algún hermanito, hermano, de repente quiere, ¿no? Ir a su manera y enseñar así, no. Eso no hay que permitir, hermanos, ¿no? Que la escritura se rebaje en su autoridad, hermanos. Especialmente dice aquí la idea de que ellas son, de repente piensan, ¿no? Que mucha gente piensa que las escrituras son meramente las ideas de las personas acerca de quién es Dios y de cómo obra. Hay personas que creen así, hermanos. Por eso yo decía, hermanos, al dar estudio bíblico así, y también aquí, hermanos, en la sala, desde un primer momento decíamos, si alguien no cree que la Biblia es palabra de Dios, está perdiendo su tiempo, pues en esta sala, hermanos, está perdiendo su tiempo, ¿no? Entonces, uno tiene que entender que la Biblia es palabra de Dios, no es cualquier libro, hermanos, ¿no? Sea quien sea, hermanos, sea un pastor, un erudito que puede estar aquí, sea quien sea, hermanos. Si no acepta que la Biblia es palabra de Dios, está perdiendo su tiempo, hermanos, ¿no? Es así, hay mucha gente en el Internet que para cuestionando lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Está perdiendo su tiempo, pues, hermanos. Así es, hermanos. Así que entonces la Biblia, hermanos, es el fundamento, pues, ¿no? Para nuestra cristiandad, hermanos. Y una segunda pregunta dice, ¿dónde se encuentra la línea apropiada de separación, hermanos, entre la iglesia y el Estado? Ahí mire, ¿dónde se encuentra la línea apropiada, hermanos, de separación entre la iglesia y el Estado? Recuerden, hermanos, lo que pasó ahí con la tentación que le hicieron al Señor Jesucristo, ¿no? Queriéndole hacer caer, ¿no? ¿Es lícito o no es lícito? ¿Debemos dar o no debemos dar impuestos a Roma? ¿No? Esa es la pregunta que le hicieron, ¿no, hermanos?
a nuestro Señor Jesús. Y aquí la pregunta, ¿dónde se encuentra la línea apropiada de separación entre la iglesia y el Estado? Vivimos pues en esta tierra, hermanos, bajo un gobierno, hermanos, por ejemplo, acá en el Perú tenemos una presidenta, allá en Chile también tienen, ¿no? Que lidera su país, y así en todo país tienen, pues, ¿no? Sus presidentes o presidentas, ¿no? Y pues se tiene, ¿no? Su gobernador, su alcalde, bueno, hay autoridades, ¿no? En todos los poderes, ¿no? Y entonces, ¿qué respecto a eso nosotros como ciudadanos de este mundo también? Y respecto también a nuestra relación con Dios como cristianos que somos, ¿no? Que estamos en la iglesia, hermano. ¿Dónde está esa línea de separación entre la iglesia y el Estado? Es la pregunta. ¿Cómo ilumina ese debate la enseñanza de Jesús en Marcos 12, 13 al 17? Esto es lo que dijo el Señor Jesucristo, hermanos. Dijo, ¿no? ¿De quién es esa imagen, la moneda esa, no? Es del César. Ya, ustedes den pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, pues él también pagó su impuesto, aunque él era el dueño pues de esta tierra, hermanos. ¿A él quién? ¿Por qué se le tenía que? Miren, no como al Hijo de Dios, al Creador de esta tierra, a él le han pedido su impuesto, hermanos. Pero él humildemente pues le dijo no a Pedro, creo que es el que le dijo no, que cogiera un pez y entonces ahí va a encontrar pues no, la moneda para pagar de él y de Jesús, ¿no? Entonces nos enseña, hermanos, de ser responsables con el gobierno o en el lugar donde vivimos, hermanos, con el Estado. Y de igual manera, pues por nuestro Dios, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos, o algún comentario que quieren hacer? Háganlo, hermanos. Y esta tercera pregunta dice, busquen textos que hablen de la resurrección. ¿Por qué esta doctrina es tan central para nuestra fe, especialmente al considerar el estado de los muertos? Hermanos, esto es importante porque el enemigo, no, el diablo engaña a la gente y hace creer a la gente de que cuando uno muere, hermanos, dicen que ya se ha ido al cielo, no, o se ha ido al infierno, no. Y eso es completamente falso, pues, hermanos, ¿no? Es completamente falso, ¿no? Entonces, hermanos, cuando una persona muere, uno va al panteón, es llevado al panteón para, de acuerdo, ¿no? A que esa persona, si es que ha creído en Jesús, está descansando, pues, ¿no? Descansando, esperando, ¿no? La segunda venida de Jesús y donde habrá la resurrección. Textos bíblicos, hermanos, ahí está en Primera de Tesalonicenses, ¿no, hermanos? El capítulo 4, ahí está mencionando, hermanos, que cuando venga el Señor Jesucristo, lo primero que va a suceder es de que el Señor, con su voz de mando, con las trompetas que se tocarán, hermanos, y los ángeles serán encomendados por el Señor Jesús, que estará en las nubes de los cielos, ordenará y dirá, ¿no? De que despierten pues los muertos que han muerto creyendo en el Señor Jesucristo, ¿no? Y en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, pues, o los que resucitan ya resucitan, pues, hermanos, con un nuevo cuerpo, ¿no? Como de un ángel, ¿no? Así como de Jesús, que tiene naturaleza eterna, como ser humano está allá en el cielo del Señor Jesús. Entonces, así vamos a tener un cuerpo sano. Si no te faltaba una mano, y ahora todo con la mano completa, así vas a estar, ¿no? Y si hemos muerto con cáncer, lo que sea, hermanos, pues ya no vamos a tener cáncer, pues sanitos, vamos a resucitar. O si estamos vivos y viene el Señor Jesús, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados a la semejanza del Señor Jesucristo. Y seremos arrebatados para el encuentro allá en el aire con nuestro Señor Jesucristo. Jesús no pisará esta tierra, pues hermanos. Entonces, cuando uno muere, no se va al cielo, no se va al infierno, se va al panteón y para esperar la segunda venida de Jesús, siempre y cuando uno haya creído en el Señor Jesús. Jesús cuando murió no se fue al cielo, no, hermanos, se fue también al panteón, pues, hermanos, ahí al sepulcro fue enterrado, ¿no? ¿No? Después ya se fue ante nuestro
a nuestro Padre, al cielo se fue, ¿no, hermanos? Entonces, eh, esto de la resurrección es importantísimo, pues, hermanos, ¿no? Por eso dice textos bíblicos, ¿no? Que hablan de eso. Los saduceos, no, ese grupo de judíos, tenían pues su propio pensamiento, no creían en la resurrección, pues por eso estaban mal, hermanos. Nosotros no tengamos grupos así, hermanos, en la iglesia. En nuestra iglesia a veces se quieren formar grupos que están con esto, con tal hermano, con tal hermana, con tal esto. Hermanos, no, nosotros no hagamos eso como los saduceos que tenían su idea de que no existe resurrección, y entonces querían pues burlarse del Señor Jesucristo, ¿no? Poniéndole esa situación en que Moisés había dicho, ¿no? Que si hay una viuda, ¿no? Que su esposo murió, ahora tiene un hermano menor, ¿no? Entonces, ese hermano menor debía casarse, pues, ¿no? Con la viuda para engendrar hijos del hermano muerto, ¿no? Para que no se pierda, ¿no? Eh, muchas cosas que la viuda perdía, ¿no? Y así sucesivamente se imaginan 7 hermanos, ¿no? Que sucesivamente se casaron con la viuda y que todos se murieron. Y en el cielo, ¿de quién va a ser esposa? Y el Señor dijo, ustedes están cometiendo un error, no conocen la escritura, ni tampoco saben el poder de Dios. Ignoran ustedes. Entonces les aclara y les dice, pues no, dice que en la resurrección ya no va a haber pues matrimonio. Vamos a ser así como los ángeles, vamos a ser personas, hombres, mujeres, así, humanos, vamos a ser, ¿no? Allá, pero ya no va a haber, pues vamos a vivir pues realmente como los ángeles, ¿no? Eso es lo que hace mención pues el Señor Jesucristo, ¿no? Y así enseña pues la Biblia también, ¿no? Y a veces uno se para imaginando cosas y generando, ¿no? Filosofías, hermanos, así, haciendo grupos. No hay que hacer grupos, hermanos, ¿no? Con las filosofías, ¿no? Que genera de repente un hermano, un pastor, y a veces todos se alinean allí y le siguen, ¿no? Eso es la peor locura que uno hace, seguir a hombres, a pastores o a no sé qué hermanos, ¿no? En vez de seguir a Dios y su palabra, hermanos. Bueno, hermanos, ahí están las preguntas y vamos a hacer un repaso. ¿Tienes, hermano, alguna pregunta, algún comentario? Hermano, hermana, con toda confianza, hermano, hermana, pregunta. No sé si me están escuchando. A ver, hermanos. Hermanito, estamos Ahí está. escuchándole. Ya. Qué bien, hermanos. Ya, yo pensé que ya se habían Hermanito, dormido. acá Sí, alguna. en el material auxiliar, acá dice aplicación a la vida. ¿Qué lecciones prácticas podemos aprender de la limpieza del templo por parte de Jesús? ¿No? Considera la siguiente afirmación. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sexuales y de los pensamientos profanos. Al limpiar el templo de los compradores y de los vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. Eso está en el Deseo de todas las gentes, en la página 132. Amén, Amén, amén. hermanito, amén. Amén, amén. Sí, pues, hermanos, sí, sí. Recuerdo esto en el grupo, ahí tenías un grupo quechua, ¿no? De habla quechua. Ahí, hermanos, pues cierta vez, ¿no? Los líderes nos dicen, "Oye, ¿qué pasa con nosotros? Estamos mal, así. No debe haber pecado en nuestra propia iglesia, hay que corregir, hay que arreglar eso. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, hay varios que están conviviendo, no han formalizado su matrimonio y tantas otras cosas. Ya, los líderes, pues, vamos a visitar casa por casa y empezamos a visitar, pues, ¿no? Para que arreglen su situación de matrimonio, todo, pues, ¿no, hermanos? Y así hicimos, pues, ¿no? Eso como nos dicen, ¿no?
Y entonces la iglesia pues empezó a crecer, hermanos. Nos organizamos bien y todos eran obedientes. Y de dos en dos, hermanos, se encomendaba, pues ya ustedes se van para allá, para Callarrayán, Rayán, Matinga, ustedes se van para Pisac, para todo sitio, para Cartambo, para todos, de dos en dos, enviando, ¿no? A todo lugar. Y a veces otros partían los viernes, se quedaban el sábado en ese lugar porque era lejos, a pie se tenía que ir de repente, en carro y a pie. Bueno, y así regresaban y daban los informes, ¿no? Y así creció bastante la obra, ¿no? En la ciudad del Cusco, Valle Sagrado de los Incas, y varios grupos, y ahora pues ha crecido bastante de allí, ¿no? Entonces, y eso cuando se arregló, pues, ¿no? Así la iglesia, ¿no? Todo, ¿no? Algunas cosas, los líderes, ¿no? Hicimos eso. Bueno, eso es mm, algo que hicimos, ¿no? Que valdría la pena también aplicar eso mismo donde estamos, hermano. Bueno, hermanos, aquí la lección que tenemos, el hermano Sergio Fustero hace esta presentación, entonces lo tomamos así como un resumen, y aquí también podemos hacer preguntas, podemos también comentar, hermanos. El título de la lección de esta semana es Controversias en Jerusalén. Esas controversias es porque hay un cuestionamiento a Jesús, no de que realmente, pues, él, para ellos, no era, pues, el Mesías, ¿no? Y entonces tratan de tentarle, hacerle caer, pero no pudieron, pues, hermanos. Entonces, vamos a ver aquí esta lección, pues, mañana se va a repasar en las iglesias. Y, hermanos, Hermano, una pregunta. sí, una pregunta. A ver. Controversias en Jerusalén aquel tiempo, ahora también controversias en la iglesia, ahora, eso es la pregunta. Sí, pues hermanos, hoy en día también hay controversias, ¿no? Hay controversias. Y hermanos, pero hay que siempre guiarnos por un escrito está, pues por un escrito está. Y una cosa importante, hermanos, lo que estoy aprendiendo yo bastante es respecto a que el gran problema del ser humano, de nosotros, no los cristianos, eh, es ir a la crítica, ir al juzgamiento, ir al resentimiento. Y hermanos, el enemigo quiere eso, que nosotros estemos juzgando a los demás, nos hagamos los jueces o estemos criticando aquí y allá. Entonces, y después de repente chocamos y nos resentimos. Y justamente, hermanos, lo que busca el diablo es eso. Entonces el enemigo se posiciona justamente de ese hermano, esa hermana, que si estamos así, hermanos, ya no somos los que dirigimos nosotros nuestra vida, o Dios ya no dirige, sino es el enemigo. Podemos ser ancianos de iglesia, lo que sea, pero ya no está Dios con nosotros, sino el enemigo está, pues, hermanos. Cuando estamos criticando, cuando estamos juzgando, cuando estamos resintiéndonos, no queremos perdonarnos. Hermanos, ahí está el problema, hermanos. Ahí está. Cuando no nos Ahora, perdonamos, cuando en ese, al ver eso, te haces el desentendido, no, yo no me meto, yo soy imparcial. Y si te pones así, porque imparcial no existe para delante de Dios, neutro no existe delante de Dios. Así es que, ¿cómo estoy, pues, cómo estoy yo al ver esas situaciones? Si yo me doy cuenta que allí hay controversia y uno y el otro se están ofendiéndose, ¿y yo qué digo? No, yo no me meto ahí, yo soy neutral. ¿Cómo debe ser, cómo es mi actuación, hermano Justo? claro, en este caso, hermanos, es con un escrito está, ¿no? Con la palabra de Dios. Y el otro día yo entré ahí en el internet y justamente había un hermano que cuestionaba, ¿no? Un pastor y a otro pastor y se alineaba, ¿no? Con un pastor. Y yo decía, pues, ¿qué problema ha pasado, no? Entonces veía, entonces ahí sacaban unas porciones, ¿no? De sus exposiciones de sus pastores. Hasta donde yo veía, de acuerdo a la palabra de Dios, los dos tenían razón. Pero sin embargo, el hermano que estaba exponiendo, este, él se alineaba hacia un lado. Tal vez, a veces uno no logra comprender, a veces no logramos comprender a un hermano, a un pastor en lo que está diciendo. De repente yo también, hermanos, cuando hablo no me dejo comprender. A veces mi esposa me dice, mira esto, pero yo no, mi intención no era eso. De repente he dado a entender otra cosa
y entonces, y ahí estoy cometiendo error, pues no me doy cuenta, ¿no? Por eso vuestras preguntas, hermanos, es importante para que yo me corrija. De repente algo me estoy saliendo, ¿no? De lo que es la palabra del Señor. Por eso todos tenemos que participar, ayudarnos, ¿no? Para no desviarnos de lo que está escrito, hermanos. Entonces, hermanos, siempre hay que guiarnos con un escrito está, ¿no? Con lo que dice la palabra de Dios. Hay que estar estudiando cada día, por eso la palabra de Dios. Hermanos, yo ya era más de 30 años, no sé si ya va a ser 40 años, ¿no? De que yo estoy estudiando la palabra desde que me entregué, pues el folleto Escuelas Sabáticas siempre estudian todos los días, ¿no? No dejando ni un día, ¿no? De dejar de estudiar, pues todos los días, ¿no? Entonces, de ahí que en la cabeza está pues la palabra de Dios, entonces recuerda una y otra cosa, ¿no? Pero lo importante también es querer hacer la voluntad de Dios, reconocer cómo somos nosotros, nuestras debilidades y todo, cómo estamos en la lucha. Y entonces, y así, ¿no? Podemos pues, hermanos, no caer ni a un lado ni a otro lado, ¿no? Sino, guiarnos siempre por lo que por la palabra de Dios y estar siempre siguiendo al Señor Jesucristo. No a un hermano, no a otro hermano, a un pastor, su pastor, no, no, no. Sino al Señor. Todo ser humano, si miraran mi vida, hermanos, pues se decepcionarían. Pues miramos la vida de cualquier pastor, hermanos, nos decepcionamos, porque todos somos pecadores, pues, hermanos. No hay ni un justo en esta tierra. Si alguien hay que mirar es al Señor Jesucristo y su palabra, un escrito está, ¿no? Bueno, aquí, hermanos, la lección de justamente de esta semana, tiene un texto para memorizar, dice, y cuando estén orando, hermanos, cuando estamos orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas, hermanos. Ahí miren lo que está diciendo, hermanos, que dice, que en medio de nuestra oración nos acordamos, pues algo tenemos con alguien, ¿no? Ya es eso lo que a veces me sucede. Yo cometo errores a veces, pues, hermanos, ¿no? Con mi hablar y todo. Entonces, lo que tengo que hacer, sí o sí, hermanos, no puedo estar tranquilo, no tengo que ir a pedir perdón, pues, hermanos. Para estar tranquilo, tengo que ir a pedir perdón. No puedo estar con alguien de repente, peleado, resentido. No, 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 eso no permite, pues, el Espíritu Santo, no, no permite. Estás incómodo, estás intranquilo, no, hasta que te perdones, ¿no? Entonces, así a cuentas, tienes que estar con todas las personas, no perdonarse, hermanos. Entonces, es lo que nos dice el Señor, si tú no perdonas, tampoco Dios te va a perdonar, es lo que dice aquí. Cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Si Dios también nos va a perdonar nuestras ofensas. Si no perdonamos, hermanos, tampoco Dios nos va a perdonar. Ese es el texto que inspira pues la lección de esta semana, hermanos. Y el comentario de nuestro hermano dice, tras dejar que Bartimeo, hermanos, recuerdan la lección pasada de Bartimeo, no le reconoce pues públicamente a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Y así, hermanos, pues nuestro Señor Jesús empieza a actuar abiertamente como tal, pues, hermanos, como Mesías. Ahora sí actúa como, ya no dice, ya no digan, no comenten esto, quédense callados, ya no. Ya, hermanos, es la última semana, ya, hermanos, que vamos entrando allí, porque él tienen que saber que él es el Mesías, pues, Jesús es el Mesías, hermanos. Sus primeras acciones entrar en Jerusalén como rey, hermanos, como el rey, pues, ¿no? Y purificar el templo. Provocaron, pues, hermanos, eso, una oleada de temor e indignación entre los dirigentes de la nación. Claro, se indignaron, ¿no? ¿Quién es este Jesús? Nosotros somos los líderes, los dirigentes, decían los fariseos, ancianos, sacerdotes, pero ¿quién es este Jesús que empieza a corregir estas cosas, ¿no? ¿Qué autoridad tienen de él? Pero justamente, pues, él era el Mesías, pues, el que tenía que venir, pues, hermanos. Y una vez que se hubieron recuperado, pues, del shock inicial, fariseos, saduceos, herodianos y escribas, se confabularon, hermanos, se agruparon, pues, hermanos, ¿no? Para
encontrar algo a lo que aferrarse para llevar a Jesús pues a la cruz. Querían matarlo, pues hermanos, querían llevar a la cruz. Pero en todas estas ocasiones Jesús salió victorioso, hermanos. No le pudieron vencer al Señor Jesús. El Señor Jesús pues les dio la respuesta correcta. Todo basado siempre en la Escritura, pues hermanos. Y el resumen de la lección lo hace nuestro hermano el primer día en Jerusalén, ¿no? En la entrada triunfal. En el segundo día en Jerusalén también es la maldición y la purificación que hace del templo, hermanos, la maldición al árbol, a la higuera. El tercer día en Jerusalén, hermanos, pues la autoridad de Jesús, ¿no? Con la autoridad que hace Jesús, ¿no? La pregunta que le hacen. Y hay más preguntas maliciosas que le hacen, pues, hermanos, como hemos comentado ya, y una pregunta sincera que al final, pues, aparece un escriba sincero, claro, no todos los escribas o fariseos o saduceos o herodianos eran, pues, así, eh, o querían matarlo a Jesús, sino había unos cuantitos, hermanos, unos cuantos que estaban de acuerdo con Jesús. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, hermano. Pero falta que se entreguen abiertamente a Jesús, pues no, hermanos. Ahora, la primera parte, hermanos, la entrada triunfal, el texto dice Marcos 11:9, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, hermanos, diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea que los niños, adultos, todas las personas, hermanos, pues no ponían sus mantos para que el burrito por ahí, y ahí en el burrito Jesús montado, hermanos, entró pues ahí como rey, hermanos. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, hermanos. Entró como rey, pues, hermanos, como estaba profetizado también. Jesús sabía que en Betfagé había un pollino que podía usar. Pollino, la cría del asno, ¿no? Del asno. Y sabía que contestar a sus dueños para que sus discípulos pudiesen llevárselo. O sea que el Señor tiene conocimiento pues de todo. Y entonces eso mencionó, ¿no? Que trajeran al burrito y si reclamaban tenían que decir que el Señor lo necesita, que se lo iba a devolver. Pues. Sabía que al imitar a Salomón en su coronación cumplía la profecía mesiánica de Zacarías, ¿no? Ahí está en Zacarías, Primera de Reyes, también Salomón había entrado en su asno, en su burrito, hermanos, o en su mula, para ser rey, pues hermanos, ¿no? Para ser rey. Así era, los reyes acostumbraban así a entrar en su burrito, hermanos, como reyes, ¿no? Había esa costumbre, hermanos, y así Jesús entró pues como rey. Se cumplió esa profecía, hermanos. Es evidente que Jesús planificó su exaltación, pues, hermanos. O sea, tenía que mostrarse como que era, pues, hermanos, era el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo, ¿no? El que tenía que venir. Quería que el pueblo lo reconociese como su rey. Y es, pues, hermanos, nuestro rey, el Señor Jesús. Sin embargo, no precipitó los acontecimientos. Al entrar en Jerusalén, hermanos, se deslizó entre la multitud sin ser notado y entró silenciosamente al templo, dice. Los soldados romanos no tuvieron que intervenir, no hubo ningún conato de rebelión. Los dirigentes judíos, llenos de temor, respiraron aliviados cuando Jesús dejó quedamente el templo para volver a Betania. Pero la chispa estaba encendida. Ahora Israel debía decidir entre aceptar a Jesús o rechazarlo. Hermanos, aquí Jesús entra pues no como un rey de paz, no de guerra, hermanos. Ellos pensaban que Jesús iba a hacer una revolución, iba a empezar la guerra, la revolución y matar a todos los romanos y a toda la gente, ¿no? Y votar a los líderes, ¿no? Del pueblo de Dios. Todos están ahí atentos a eso, pero cuando Jesús tranquilo entró, no, hermanos, pues ahí quedaron en paz, ¿no? Los romanos, como también los líderes religiosos, dirigentes judíos, ¿no? Eso pasó, pues, ¿no? Eso la entrada, ¿no? La entrada triunfal a Jerusalén. Bueno, después, al siguiente día, la maldición y purificación, hermanos. Ahí
Marcos 11:14 dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos, pues hermanos. Esa es la maldición, ¿no? Y la maldición, hermanos, viene pues para cuando nosotros, pues desligados de Dios, no vamos a dar frutos, pues hay que ligarnos a Dios, hermanos. Si no, pues la condenación viene, hermanos. Y en Marcos 11:15 dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Así que hermanos, la casa de Dios es casa de oración. Claro, esto era en el atrio, o sea, en la puerta, hermanos, del templo, no dentro del templo, sino atrio es pues lo que está fuera del templo. Ahí lo habían hecho pues mercado, hermanos, mercado. Entonces ya no habría pues reverencia tampoco en el templo, ¿no? La bulla que habría, pues, ¿no? Entonces, y es el reclamo que hace, pues, y también nosotros los líderes en nuestras iglesias hemos sido puestos para también hacer eso, hermanos, ¿no? Una limpieza, una purificación, hermanos. Marcos nos presenta su cuarta historia, sándwich, dice, ¿no? Esto del sándwich, ¿no? O sea, que maldice la higuera, pero después va a volver a esta historia de la higuera, pero antes de eso, pues lo que pasa es la limpieza del templo de Dios, ¿no, hermanos? Ahí está. En medio está, pues, Jesús purifica el templo. Ahí está el dibujo, hermanos, el Señor Jesucristo volteando las mesas donde hacían cambio de moneda, las palomas volando y así los animalitos, todos ahí, ¿no? Todos están temerosos, pues, ¿no? Y ahí no hay quien se pueda oponer, pues hermanos, cuando el Señor se enoja, pues así es, se enoja. ¿Quién va a poder sostenerse? Nadie. Y finalmente, pues hermanos, al día siguiente ya las enseñanzas de la higuera que se seca. Sí, hermano. Era bueno preguntar en esta parte, cuando ya con todos, Jesús hizo una limpieza en el templo, en la casa de Dios. Ahora, para nuestros días, el templo somos nosotros. ¿No sabéis que vosotros sois templos del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Fuisteis comprados con sangre. Por tanto, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. La pregunta sería, ¿qué cosas hay que limpiar en nuestro cuerpo, que es templo de Dios? ¿Qué cosas Jesús volcaría de nuestro corazón para glorificar a Dios en nuestros quehaceres? Esa sería la pregunta Muy crucial bien. para... Muy bien, gracias, hermanos. Sí, pues, hermanos, qué cosas, hermanos, ¿no? Qué limpiezas, Señor Jesús estaría, si le permitimos, Él haría limpieza, ¿no? Primero, de repente estamos mirando cosas en la televisión, en el celular, en el Facebook, no sé, cosas que no nos edifican, sino nos hacen perder el tiempo, más al contrario, nos contamina, nos hace dar sueño en la vida espiritual y así vivimos. Eso primero, yo pienso que eso limpiaría, ¿no? También la alimentación, de repente estamos comiendo comida chatarra, no sé, y nos estamos enfermando. Entonces, nos diría, ¿no? Que comamos la comida natural como Dios ha establecido, para estar sanos y saludables, pues, hermanos, ¿no? Como nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, hermanos, pues Dios quiere que les sirvamos, ¿no? Con toda la fuerza, con todo el amor, con toda el alma, hermanos, ¿no? Entonces hay que hacer una limpieza en todo sentido de la palabra. Si tú tienes algo que decir, hermano, hermana, que algo más que hay que limpiar, hermanos, pues dígalo. Lo que se me viene a la cabeza, hermanos, es esas cosas, ¿no? Que seguramente, y si le permitimos, hermanos, seguramente ya vamos a hacer nuestros ayunos, ¿no, hermanos, completos, de ya no ver cosas que nos hace perder el tiempo, hermanos. En la parte central del sándwich, hermanos, Marcos nos muestra el propósito de Dios para su pueblo, la historia que lo envuelve, ¿no? La higuera nos muestra cómo actuó Israel. Claro, hermanos, pues Israel era como esa higuera, hermanos, que por desprenderse de Dios, los frutos que dio fueron frutos silvestres, ni siquiera tenía fruto, pues era apariencia nada más. No vaya a ser que nosotros estemos en eso mismo. Somos la iglesia, la Odisea, hermanos, no por lo que se dice que es tibia la característica,
Ya, bueno, soy tibio, tengo que ser tibio. No, pues hermanos, mejor dice, sé caliente, nos dice Dios, no, justo, sé caliente, no seas ni tibio ni frío tampoco, pues sé caliente, ¿no? Entonces, a ti también, hermano, hermana, que estás en esta sala, te dice el Señor, ¿no? Sé caliente, yo te voy a ayudar, no te preocupes, ¿no? Eso de tener frutos es ligarse nomás al Señor Jesús y Él va a actuar en nuestras vidas y de por sí va a aparecer todo, hermanos, bautismos, de todo va a aparecer, pues, no, hermanos, todo, todo. Continúa, hermanos, aquí. El templo, el propósito de Dios, hermanos, ofrecía salvación para todos, pero estaba corrompido, pues no. Aquí fue restaurado por Jesús y eso es lo que Jesús está haciendo ahora también, hermanos, con nosotros a través del estudio en esta sala Zoom. La higuera, hermanos, pues la actuación de Israel, bueno, ellos eran una apariencia nada más, sus hojas atraían, hermanos, ¿no? Pero no servían como alimento. Hoy en día también, pues, hermanos, sigue la apariencia, ¿no? Del pueblo de los judíos. ¿Cuánta gente no va a ver, ¿no? Al pueblo, ay, la tierra santa, dice, todo es una apariencia nada más, pues, en el fondo, así era, pues, no, bueno, entonces, lo importante, hermanos, no, aquí, pero no servía como alimento, pues hermanos, no, o sea, el árbol no tenía los frutos. Fue desechada por Jesús y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel y está desechado. Y ahora nosotros, los gentiles, pues hemos sido adoptados como hijos e injertados, hermanos, en el árbol que es el pueblo de Israel. O sea, en otras palabras, somos israelitas espirituales, pues, ¿no? El plan de salvación se lleva a cabo a través de la iglesia, hermanos. Si la iglesia falla, Dios la restaura. Pero aquellos que corrompen el mensaje de salvación y no se arrepienten serán desechados. Pues sí o sí, hermanos, eso sucede, pues tiene que suceder también, hermanos. Y la otra parte, hermanos, es la autoridad de Jesús. Y le dijeron, ¿no? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Le preguntaron al Señor Jesús, ¿no? O Hermano sea, Justo, sí, sí, hermano. Mano, justo, Sí, sí, hermanos. Participen, me ha hermanos, ganado, participen. me ha Ya, ganado. ya. Bueno, Participen. en esta parte que usted está comentando con respecto a con qué autoridad haces esto, le dijeron a Jesús después de que ha purificado un día antes el templo. Lo del día martes 27, la lección, hay un comentario que no del todo me convence esta parte cuando dice así, les voy a leer. Un día después de que Jesús limpió el templo, los líderes religiosos lo confrontan en sus atrios y le preguntan con qué autoridad había actuado el día anterior. Eh, bueno, después dice, si dice que su autoridad proviene de Dios, ellos negarán que un simple carpintero del pueblo tenga tal autoridad. Si dice que su autoridad es humana, lo despreciarán como un tonto. Yo no lo veo tan bueno ese comentario. Yo pienso que les voy a leer lo que dice en El deseado de todas las gentes, la hermana G. de White en la página, en controversias, ¿no? En el capítulo de controversias, dice esa partecita, ¿no? Los espías habían esperado que Jesús contestase directamente su pregunta en un sentido o en otro. Si les dijese, es ilícito pagar tributo a César, le denunciarían a las autoridades romanas y éstas le arrestarían por incitar a la rebelión. Pero en caso de que declarara ilícito el pago de tributo, le proponían acusarle ante el pueblo como opositor de la ley de Dios. Bueno, Jesús, este comentario de la hermana G. de White es un poquito más, de repente, que se ajusta al criterio que tuvo Jesús, porque no quería adelantarse él en decirle quién es, porque muy bien podría haberles dicho de repente, yo sí, proviene de Dios mi autoridad, pero si así lo hubiera dicho, se hubiera adelantado de repente en arrestarle y luego crucificarle,
porque él tenía un tiempo preciso de un día exacto para que llegue a la cruz, ¿no? Entonces, por eso es que Jesús es cauto, ¿no? En hacerles, en darles una pregunta a ellos también, ¿no? Entonces, yo pienso que, hermanos, hay que estudiar esa parte que es bien largo, ¿no? Controversias del deseado de todas las gentes, que bastante nos explica las intenciones de los fariseos, de los herodianos y también de la otra sexta, ¿no? Los que no creían en la resurrección, los saduceos, Ajá, ¿no? ajá. Esa partecita nomás creo que, Ah, sí, hermanos, sí. les invito a que estudiemos controversias. Está muy interesante el deseado de todas las gentes. Sí, pues hermanos, hay tantas cosas las cuales ellos podían haber dicho, ¿no? O sea, ellos detrás tenían ya pues para agarrarlo, ¿no? Si decía una cosa u otra cosa, entonces ya ellos ya tenían preparado, ¿no? Ya si dice tal cosa, ya hasta ya lo agarramos. Si dice tal cosa, entonces nosotros vamos a decir esto. Entonces, el que ha escrito esta lección también tiene su comentario y dice, no, seguramente pues van a decir que él era simple, si dice que es autoridad de Dios, pero si este es un carpintero, eso es lo que ellos pretendían, ¿no? Ellos decían de que Jesús, ¿cómo va a ser este el Hijo de Dios o el Mesías si este es un carpintero? Ahí está pues, su mamá, su papá, sus hermanos, lo conocemos. Entonces, tal vez eso es lo que el hermano comenta, ¿no? Y lógicamente en el Espíritu de Profecía también hay comentarios más, ¿no? De otras cosas también que ellos podrían haber cuestionado, ¿no? Sí, pues hay que profundizar más y más y aplicarlo también, Hermano, hermanos, justo. para nuestra realidad, ¿no? En la cual vivimos siempre la gente para, pues, no cuestionando una y otra cosa de la palabra de Dios, pero hay que ceñirnos solamente con un escrito está, pues, hermanos, ¿no? Con un escrito está. Hermano, justo, es que Ujú. la intención de estos fariseos y el que se llama y los herodianos son dos grupos, ¿no? El de Herodes, bueno, son los que buscan su interés, ¿no? Los herodianos para Herodes. Entonces ellos esperaban esa respuesta también para dar información, ¿no? A los romanos. Y también los sacerdotes, estos, los fariseos, ya también están vinculados con el mantenimiento de las ofrendas, los intereses económicos de la iglesia o de ese entonces, ¿no? Entonces, por eso es que ellos hicieron una pregunta al propósito para hacerle caer, con intenciones de hacerle caer, ¿no? A Jesús, ¿no? Con una o con otra, ¿no? Pero Así Jesús es. sabiamente les ha contestado, ¿no? Con Claro, otra pregunta. Sí, así es, así entonces es. estaban, los dos se han unido para hacer eso, ¿no? Aunque los dos se confrontan, o sea, no se llevan bien estas dos sextas, no se llevaban bien, pero para refutar a Jesús, para eso se han juntado. Y después viene ya el otro, ¿no? ¿Qué se llama? El escriba, ¿no? Que ya, bueno, es otro que Ajá. entra en... Bueno, Así es, sí. hermano. Muy bien. Hermanos, por el tiempo voy a terminar esto, hermanos. Ya dice allí, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Aquí ya también el hermano, no, Sergio, hace sus comentarios. Él también, ¿no? Dice, nadie se atrevió pues a reprender a Jesús cuando expulsó a los mercaderes del atrio del templo. O sea, ese día que expulsó, nadie, ¿no? Sin embargo, al día siguiente decidieron pues desacreditarlo públicamente preguntándole sobre su autoridad, ¿no? Entonces, pero Jesús también sabía preguntar, o sea, él les responde con pregunta, ¿no? Ahora la pelota estaba pues en su tejado, dice, ¿no? O sea, les echa como quien dice la bola a ellos. Ahora ustedes díganme a ver si es correcto, ¿no? El bautismo era de Dios o no, no el bautismo de Juan Bautista. Entonces ellos tampoco sabían qué contestar, ¿no? Si aceptaban o rechazaban la autoridad de Juan el Bautista, debían pues hacer lo mismo con Jesús. Entonces, hermanos, Jesús también Pero, ahí dice, pues tampoco yo hermanos, les voy a contestar, sí. Así es, sí, Jesús, sí, Jesús contestó en el momento que tuvo que contestar. Esto al sacerdote Caifás, ¿no? Cuando le preguntó, ¿tú eres hijo de Dios? Bueno, ahí tuvo que decirle, ¿no? Porque ya era la hora de sí, decirlo, ¿no? Sin pelos en la claro, lengua, como decimos. sí, Sí, te entonces conjuro, Jesús era cauto, pues claro, tenía mucho tino el momento en qué momento decirlo. así es, sí, correcto, correcto. Sí, pues era una trampa también en eso, ¿no? A adelantar, ¿no? La muerte de Jesús.
pero Jesús sabía en qué momento decir que era realmente pues el Hijo de Dios. Bueno, dice, como el debate quedó en empate, dice aquí, Jesús pasó al contraataque. Isaías comparó pues a Israel con una viña de la que Dios esperaba juicio, hermanos, de Israel. Y aquí vileza, pues, no, vileza había, ¿no? Esperaba justicia y aquí pues clamor, ¿no? No había justicia, ¿no? Jesús usó pues la misma figura para retratar la actitud de los dirigentes. Ellos se vieron pues reflejados en la parábola, pero no estuvieron dispuestos a rectificar su conducta. Eso es lo terrible, hermanos. A veces nos pueden hacer ver nuestros errores y a veces uno por, ¿cómo diríamos? No sé, ¿por qué uno no se arrepiente? Pues si nos están haciendo ver, ¿no? Nuestro error, ¿por qué encapricharnos siempre en el error, hermanos? ¿No? Entonces es lo que les pasó a estos líderes, ¿no? En la otra parte, hermanos, preguntas maliciosas, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿No? Bueno, había una pregunta, ¿no? Que, bueno, ahí se agrupan justamente los líderes, ¿no? Religiosos, para tentarle, ¿no? Pero hablando palabras bonitas, alabando al Señor Jesús, pero hipócritamente, pues, porque detrás lo que quieren es matarlo, pues, ¿no? Y hermanos, aquí el comentario dice, con tal de entrampar a Jesús, fariseos y herodianos, hermanos, se unieron pues entre sí, aunque entre ellos se peleaban, pues fariseos y herodianos. Pero para matar a Jesús sí se unieron, pues hermanos. Estuvieron dispuestos incluso a alabarle. Le han alabado hipócritamente, hermanos. Y hacer un aparente reconocimiento público de su condición, pues hermanos, de maestro, ¿no? De maestro. Y hermanos, eh, acá dice, bueno, eh, continuamos con lo que dice, ¿no? La pregunta era claramente maliciosa, pues claro. Admitir que debía pagar tributo implicaba ser condenado por el pueblo. Ya. Admitir que no debía tributar era un ser condenado por Roma. Pues había estas dos situaciones también, pues hermanos, y más cosas todavía podrían haber. Es que no dice explícitamente eso, ¿no, hermanos? Sino que ya más o menos, o sea, nos imaginamos por dónde estaba la trampa, ¿no? Entonces, eso ya es un comentario, ¿no? Que el que está estudiando va viendo, ¿no? Por dónde estaría la trampa, ¿no? Y también está espíritu de profecía para saber, ¿no? Por dónde estaba la trampa. Pero no solamente se libró de toda condenación, sino que aclaró, pues hermano, la verdadera relación entre Estado e Iglesia. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, hermanos. Esa es la respuesta, hermanos. Seamos responsables con las cosas donde vivimos, en el pueblo, en el país donde vivimos, y también con Dios, pues seamos, ¿no? Y siempre prioricemos las cosas de Dios. En la otra parte, hermanos, preguntas maliciosas, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, pues, ¿por qué me tentáis? Bueno, continuamos con eso, ¿no? Llegó el turno de los saduceos para dejar en ridículo a Jesús. Usaron una parábola que usaban habitualmente para ridiculizar a los fariseos. O sea, los fariseos sí creen pues en la resurrección, pero los saduceos no creen pues. Y había ese confrontamiento, es una pelea, ¿no? Sin fin. Y pues siempre los hacían quedar en ridículo pues a los fariseos porque les hacía esta ilustración que le hicieron a Jesús. Jesús pues, hermanos, desveló, dice, los dos errores que cometían acá, ¿no, hermanos? Como ya comentamos. Primero les dijo, ignoráis las escrituras. Al contrario, hermanos, de lo que insinuaba su parábola, la Biblia enseña pues que nuestros cuerpos resucitados no serán los mismos que ahora tenemos, serán como los ángeles, vamos a ser como ángeles, hermanos, ¿no? Claro, vamos a ser hombres así, pero como los ángeles, ¿no? Que viven así, como hijos de Dios, los ángeles no están casándose, no, ya no, pues entonces así vamos a ser, pues en ese aspecto, ¿no? Y que la vida después de la resurrección no será una mera continuación de esta, hermanos. Ni se casarán ni se darán en casamiento, dice pues el Señor. Ignoráis, dice, ¿no? El poder de Dios, dice, ¿no? Dios puede dar vida a los muertos, pues porque estos saduceos no creían pues en la resurrección, pero ahí está dando respuesta el Señor Jesús también a estos saduceos de que Dios es el que da vida, pues tiene poder. Y Jesús mismo ya había dicho que yo soy la resurrección, pues. Por eso, ante Él, todos los que le acepten están vivos, ¿no? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Ella aclara, ¿no? Que Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob es Dios de vivos. O sea, Abraham, aunque está enterrado, pero está para Dios durmiendo, está vivo.
Entonces, si nosotros morimos, para Dios estamos durmiendo ahí en la tumba, no estamos muertos. Muerto es cuando ya no hay pues nada de esperanza, ¿no? Está condenado completamente, ¿no? Una pregunta sincera es finalmente eso, hermanos, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, sabía que les había respondido bien. Y le preguntó, pues, no, este escriba que creía en Jesús, no, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O creían lo que estaba escrito, pues, hermanos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Le dice, ¿no? Y eso fue una ayuda para que el Señor explique, ¿no? Que Dios es uno solo y hay que amar a Dios con todo el ser y al prójimo también de igual manera. Ahora es un escriba, pues entonces, hermanos, el que entra en controversia, pero a diferencia de los anteriores, hermanos, este ve en Jesús un verdadero maestro en el que merece la pena dialogar, pues claro. Jesús contesta su pregunta sobre el mandamiento más importante y añade un plus, el segundo mandamiento en importancia, pues amar al prójimo como nosotros mismos también. Y Jesús aclara este asunto en otro pasaje bíblico donde dice, ¿no? Eh, que este segundo mandamiento, no amar al prójimo como uno mismo, dice, no, y van a amar al prójimo así como yo les he amado, dice, ¿no? O sea, ahí está el ejemplo, ¿no? Cómo se debe amar al prójimo, dando nuestra vida por nuestro prójimo, ¿no? Entusiasmado con la conversación, el escriba resume pues la respuesta de Jesús y añade su propia conclusión, amar es más que todos los holocaustos y sacrificios. Así es, hermanos. Así que este mandamiento, hermanos, de amor hacia Dios con todo el ser y al prójimo también, esto está en el Antiguo Testamento, pues, hermanos. Esto está escrito ahí, hermanos, en el Antiguo Testamento. Y eso está repitiendo el Señor Jesucristo allí, hermanos. Es el Shema que los judíos conocían perfectamente. Entonces, es un resumen, hermanos, de los 10 mandamientos. Los 4 primeros mandamientos lo observamos porque amamos a Dios, pues los 6 últimos lo observamos porque amamos a nuestro prójimo. El fundamento de las leyes, hermanos, es pues el amor, ¿no? Y si tenemos ese amor de Dios, pues vamos a poder amar a Dios y también, o sea, reflejar ese amor a Dios y también a nuestro prójimo, ¿no? Y más que los holocaustos y sacrificios, a veces uno piensa, ¿no? Que haciendo las cosas, pues, no, sino el motivo para hacer las cosas incluso debe ser el amor, pues, hermanos, ¿no? Porque a veces uno piensa que haciendo cosas pueda ganar, ¿no? La salvación, pero no, no es así, pues, no, hermanos. Jesús reconoce la sinceridad del hombre y le invita a dar el paso. Está cerca, le dice, no a este escriba, ¿no? Solo te falta que me aceptes como Salvador. No, si seguían preguntándole, hermanos, al final Jesús conseguiría convertir incluso a escribas y fariseos, pues no, por si acaso dejaron de instigarle, ¿no? O sea, en realidad, hermanos, pues ya no había más preguntas. Los escribas y sacerdotes gobernantes fueron reducidos todo al silencio, ya había silencio, ya no había preguntas. Desconcertados y chasqueados permanecieron cabizbajos, sin atreverse a dirigir más preguntas a Jesús, hermanos. Por su cobardía e indecisión habían perdido en gran medida el respeto del pueblo. Claro, la gente está observando pues esa controversia y ven pues que estos líderes religiosos quedaron pues mal parados, ¿no? Que observaba, dice, y se divertía también, pues, ¿no? Al ver derrotados a esos hombres orgullosos, henchidos de justicia propia, hermanos, ¿no? Todos los dichos y hechos de Cristo, hermanos, eran pues importantes, ¿no? Y su influencia había de sentirse como con intensidad que iría en aumento después de su crucifixión y ascensión. Pues claro, es el modelo para nosotros, hermanos. La vida de Jesús en esta tierra es un modelo para nosotros. Así tenemos que caminar, seguir, comportarnos también. Muchos de los que habían aguardado ansiosamente el resultado de las preguntas de Jesús serían finalmente pues sus discípulos atraídos a él por sus palabras de aquel día lleno de acontecimientos. Mucha gente, hermanos, de repente también se han bautizado, hermanos, sacerdotes, fariseos, escribas, así. Se han dado cuenta de que realmente Jesús es el Hijo de Dios, se han convertido pues en cristianos. Muy bien, hermanos, ahí está la lección, que Dios los bendiga, nos hemos pasado de tiempo. Hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración. Amén, hermanito. Hermanito, ¿Sí? esto de acá. Quería leerles Primera de Juan
5:7. Dice así, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, es el Hijo, ¿no? Y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra también. El Espíritu y el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. O sea que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son 3 personas, pero con un solo pensamiento. Amén, hermanito. Amén. Tal vez ahí, hermanitos, aclarar, ¿no? No tenemos 3 dioses, hermanos. Ese es un terrible Eso. error. Son un solo Dios. Eso es lo que dice el Shema. Un solo Dios. Un solo Dios. No son 3 dioses. El Padre está en Jesús también. O sea, Jesús dice, el que no me ves a mí, le dice a sus discípulos, el que me ve a mí está viendo a mi Padre. O sea, es el mismo Padre, el Hijo. Así, el Espíritu Santo es el mismo Padre, es el mismo Hijo, es un solo Dios. Son 3 personas, sí. Ahí se manifiesta Dios, pero es el mismo Dios. No son 3 dioses, ¿no? Sino es un solo Dios. Ese es el Shema, ¿no? Un solo Dios. No son 3 dioses, ¿no? Es el mismo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es el mismo. Lo que el Padre se toma la naturaleza, pues no, como Hijo, está en esta tierra. Por eso dice, ¿no? El que me ve a mí está viendo a mi Padre, dices. Bueno, hermanos, en las próximas tiempo nos ha ganado. Hermanita, por favor, ¿nos podría despedir con la oración? Nos hemos pasado de tiempo. Amén, perdón, amén. Así vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado, glorificado sea su santo nombre. Dios mío, le damos gracias por todas sus bendiciones, por este día que usted nos regala para estar en su presencia, Señor. Padre bendito, agradecemos por el pan espiritual que hemos recibido, mi Señor, y le queremos rogar, mi Señor Santo, que todo lo que aprendimos esta semana lo podamos poner en obra y práctica, mi Señor, especialmente esto último que compartíamos, mi Señor, que usted es Dios, que es uno solo, mi Señor, y que a usted debemos amarle en primer lugar siempre. Mi Señor Santo, ayúdenos a apartar aquellas cosas que nos alejan de usted, Padre bendito. Ayúdenos, mi Señor, a hacer de nuestra vida un diario caminar al lado suyo, mi Señor, en el camino que usted ha trazado para nosotros. Padre bendito, queremos suplicarle, mi Señor Santo, para que usted escudriñe allí en nuestro corazón, para que nos ayude a ver, mi Señor, en qué hemos fallado, en qué seguimos fallando, mi Señor. Perdone nuestros pecados, Padre bendito, perdone nuestra debilidad si nuestros pecados. Y le rogamos, mi Señor, que podamos levantarnos, mi Señor, si estamos caídos, y volver a andar como usted quiere, Padre Santo. Líbrenos de todo mal, líbrenos de toda tentación, Señor, para honra y gloria de su nombre. Y Señor, lo rogamos, lo suplicamos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, hermanitos. Hasta mañana. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana.